Misterios a la orden. El caso de la familia Burnham, un crimen sin resolver. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy nos adentraremos en un crimen brutal ocurrido en los albores del siglo XX, un caso envuelto en misterio, sangre y preguntas sin respuesta. La familia Burnham fue masacrada en su propia casa en Massachusetts en 1905, y hasta el día de hoy, el asesino jamás fue identificado. ¿Quién pudo haber cometido semejante atrocidad? ¿Qué motivaciones se escondían detrás de este crimen? ¿Fue un acto de venganza, un ritual macabro o la obra de un asesino en serie que nunca fue atrapado? Acompáñanos en este viaje al pasado para reconstruir los eventos que marcaron la tragedia de los Burnham y tratar de arrojar luz sobre uno de los casos más inquietantes de la historia criminal estadounidense. La familia Burnham era conocida en su comunidad como gente trabajadora y de buenas costumbres. Vivían en una casa de campo en las afueras de un pequeño pueblo de Massachusetts. El patriarca, James Burnham, era un próspero comerciante, y su esposa, Margaret, se dedicaba a la crianza de sus tres hijos, Edward, de 16 años, Louis, de 12, y el pequeño Thomas, de apenas 8 años. Aparentemente, llevaban una vida tranquila, sin enemigos conocidos ni conflictos con la comunidad. Sin embargo, el 4 de noviembre de 1905, todo cambió. Aquel día, el cartero que solía hacer entregas en la casa notó algo extraño. El buzón estaba lleno, algo inusual, pues los Burnham recogían su correspondencia diariamente. Intrigado, llamó a la puerta, pero nadie respondió. Un silencio inquietante reinaba en la propiedad. Horas después, un vecino llamado Samuel O'Connell decidió acercarse a la casa. Lo que encontró fue una escena digna de una pesadilla. La puerta principal estaba entreabierta, y un olor metálico impregnaba el aire. Al entrar, lo primero que vio fue el cuerpo de James Burnham, desplomado en el suelo de la sala con la garganta cortada. Un rastro de sangre conducía hacia el pasillo, donde se encontraba Margaret, aún aferrada al delantal que llevaba puesto, con una expresión de horror congelada en su rostro. Sus hijos fueron encontrados en sus habitaciones, todos asesinados de manera brutal. Las autoridades llegaron al lugar poco después y quedaron perplejas por la escena del crimen. No había señales de robo, ni puertas forzadas, lo que indicaba que el asesino podría haber sido alguien cercano a la familia o que conocía bien la casa. Sin embargo, el nivel de violencia parecía indicar que se trataba de un crimen de odio o de una mente perturbada. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. La policía interrogó a los vecinos, buscando algún indicio sobre el posible asesino. Algunos aseguraron haber visto una figura vestida de negro merodeando por los alrededores de la casa en las noches previas al crimen. Otros recordaron haber escuchado gritos sofocados la noche anterior, pero pensaron que se trataba de una discusión doméstica y no le dieron importancia. Una de las teorías iniciales sugería que el crimen había sido perpetrado por un grupo de forasteros que llegaron al pueblo en busca de trabajo. Sin embargo, no había evidencias que los vincularan con el asesinato. Otra hipótesis apuntaba a un ex empleado de James Burnham, quien había sido despedido meses antes en circunstancias sospechosas. Este hombre, Peter Langford, tenía fama de ser problemático y de guardar rencor a sus antiguos patrones. Sin embargo, cuando la policía lo interrogó, tenía una coartada sólida. La noche del crimen había estado en un bar de la ciudad, rodeado de testigos. A medida que pasaban los días, las pistas se volvían cada vez más difusas. Se descubrió que las cerraduras de la casa no habían sido forzadas, lo que indicaba que el asesino había sido invitado a entrar o poseía una llave. ¿Podría haber sido alguien de confianza? El caso dio un giro inesperado cuando un vagabundo llamado Isaiah Morrison fue arrestado con un cuchillo manchado de sangre. Morrison era conocido por deambular por la zona y tenía antecedentes por pequeños robos. Bajo interrogatorio, confesó haber estado cerca de la casa de los Burnham la noche del crimen, pero negó cualquier implicación en los asesinatos. Las pruebas forenses de la época eran rudimentarias, y aunque la sangre en su cuchillo no pudo ser identificada con certeza como perteneciente a la familia, la policía lo retuvo como principal sospechoso. Pero entonces, un nuevo testigo apareció. Sarah Donham, una anciana que vivía al otro lado del bosque, afirmó haber visto a un hombre alto y delgado con un abrigo largo entrar a la casa de los Burnham la noche del crimen. Su testimonio generó confusión, pues Morrison era bajo y corpulento. ¿Podría haber habido otro asesino?
En un intento desesperado por resolver el caso, las autoridades recurrieron a un método poco convencional, la consulta con médiums y espiritistas. En aquella época, el espiritismo estaba en auge y muchas personas creían en la posibilidad de comunicarse con los muertos. Se dice que un médium llamado Victor Templeton afirmó haber contactado con el espíritu de Margaret Burnham, quien le reveló que su asesino era alguien a quien conocía, pero su mensaje quedó inconcluso antes de poder dar más detalles. A medida que pasaban los meses, el caso se enfrió. Morrison fue liberado por falta de pruebas, y la identidad del misterioso hombre del abrigo nunca se esclareció. La comunidad de Woolpit quedó marcada por el horror del crimen, y con el tiempo, la historia se convirtió en una leyenda local. Años después, en 1921, un hombre moribundo en una prisión de Nueva York confesó haber participado en un asesinato en Massachusetts a principios del siglo XX. Su descripción coincidía con la del caso Burnham, pero nunca pudo ser verificada. ¿Era una confesión real o las palabras de un hombre al borde de la muerte que buscaba atención? El caso de la familia Burnham sigue siendo uno de los asesinatos sin resolver más inquietantes de la historia de Estados Unidos. ¿Fue un crimen pasional, un ajuste de cuentas o la obra de un asesino serial que nunca fue capturado? El misterio sigue abierto. A pesar de las especulaciones y teorías, la verdadera identidad del asesino de los Burnham se ha perdido en el tiempo, como tantas otras historias que desafían la lógica y la razón. Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.